El puesto de avanzada estaba en un silencio sepulcral. El capitán Mark Anlin se agazapó detrás del casco oxidado de un viejo carguero. El rifle de pulsos apretado contra su pecho. Su aliento se condensaba en el aire gélido y tenue. Cada sonido resonaba con demasiada fuerza. Fuego de plasma distante. El grito ocasional en el viento. Llevaban 9 malditos días aislados. 9 días desde que el bloqueo alienígena selló el cielo sobre KR-9. Esta luna minera y estéril que giraba inútilmente alrededor de un gigante gaseoso muerto. 9 días desde que el mando dejó de responder. El último mensaje se entrecortó a mitad de frase. 9 días de munición menguante. Sin refuerzos y con los civiles pasando hambre. Mark no era un héroe. Demonios, la mayoría de los hombres aquí no eran soldados de verdad. Mineros, tripulaciones de transporte, unos pocos veteranos como él, reclutados a la fuerza cuando llegaron los bichos. Se limpió la mugre de la cara y miró al sargento Cutter. El viejo y enjuto veterano se apoyaba contra un mamparo destrozado, con los ojos hundidos y demacrado por el agotamiento. «Volverán a atacarnos pronto», graznó Cutter. Mark asintió con gravedad. Los bichos, cuyo nombre real era Enclave Serat, pero que todos llamaban bichos, tenían paciencia. Daban vueltas, sondeaban, probaban las defensas como arañas jugando con su presa. Cada oleada diezmaba un poco más a los defensores. ¿Alguna novedad?, preguntó Cutter, aunque ambos sabían la respuesta. Mark pulsó su comunicador. Estática, igual que las últimas 100 veces. Los inhibidores orbitales funcionaban a la perfección. No van a venir. Ya me lo imaginaba. Mark apretó la mandíbula. Odiaba esto, esperar a morir, ver a su gente desmoronarse. 20 civiles refugiados en el pozo principal de la mina. Quizás quedaban una docena de combatientes, contando a los novatos que apenas sabían por qué extremo del rifle se sujetaba. Pensó en su hija, de vuelta en Titán. Hacía 3 años que no la veía. Quizás nunca más lo haría. Cutter entrecerró los ojos hacia el cielo. Mira este lugar. La compañía desangró esta luna hasta secarla y luego nos dejó aquí para pudrirnos. Ahora los bichos terminarán el trabajo. Mark no respondió. No se hacía ilusiones sobre las corporaciones. Ya nadie se las hacía. Si las compañías no podían sacar un crédito salvándolos, no se molestarían. Un crujido en el comunicador del perímetro hizo que ambos hombres se pusieran en pie de un salto. Movimiento. Aproximación norte. Repito, el enemigo se está agrupando. Luego, disparos. Gritos. Moveos. Ladró Mark. Corrieron hacia las trincheras mientras unas siluetas pululaban a través del polvo. Sus caparazones de quitina brillaban con una luz verdosa y enfermiza. Ráfagas de plasma iluminaron la penumbra. Hombres gritando. Rifles martilleando con desesperación. Mark saltó una barrera, se colocó en posición de un golpe y abrió fuego. Su rifle de pulsos dio una cos violenta. Cada disparo abría agujeros en la marea que se arrastraba. Cutter se dejó caer a su lado, disparando con firmeza, pero eran demasiados. De nuevo, un bicho saltó la trinchera. Mark blandió su rifle como un bate, hundiéndole el cráneo con un crujido húmedo. Otra garra le arañó la pierna. Le disparó a quemarropa. Le ardía el hombro donde el plasma lo había rozado. «Capitán», gritó alguien. «No podemos aguantar». Mark lo sabía. Su línea se estaba colapsando. La munición se agotaba. Este era el fin. Y entonces, el cielo se rasgó. Un sonido como el martillo de un dios retumbó en los cielos. El suelo tembló. Los bichos vacilaron, inclinando sus cabezas hacia el firmamento. Mark siguió su mirada y vio lo imposible. Una nave de guerra, humana, de un negro profundo, con los bordes titilando como si desgarrara la realidad a su alrededor. Silenciosa, salvo por el rugido de sus motores. Sin transpondedor, sin señal. No debería haber podido pasar. El bloqueo se aseguraba de eso. Y sin embargo, allí estaba, descendiendo como un fantasma. Los bichos chillaron de pánico. Algunos rompieron filas y huyeron. La nave de guerra abrió fuego.
Rayos de energía al rojo blanco cortaron el aire, cegando las filas enemigas como si fueran trigo. Las explosiones sacudieron la llanura. En segundos, el campo de batalla era un caos. Bichos dispersándose, ardiendo, muriendo. Mark se quedó mirando, sin aliento. Cutter se rió, un sonido seco y quebrado. «Me lleva el diablo», susurró el viejo. «Alguien ha venido». Pero los instintos de Mark gritaban precaución. Sin insignias, sin indicativo de llamada, sin pertenecer a la flota. Quienesquiera que fuesen, no estaban aquí en una misión de rescate oficial. Y mientras la sombra de la nave se cernía sobre el puesto de avanzada, Mark sintió un escalofrío más profundo que el que cualquier alienígena podría provocar. La ayuda había llegado. ¿Pero a qué precio? La nave de guerra flotaba baja en el cielo, como un depredador acechando a una presa herida. Mark no podía apartar los ojos de ella. Era elegante y angular. Ningún diseño que reconociera. No era una nave corporativa, ni de la Marina Militar, ni siquiera de las naves de operaciones encubiertas de las que se rumoreaba en las colonias exteriores. Su casco relucía, casi vivo, como si desviara la luz de forma antinatural. Había visto muchas naves en su vida, había luchado junto a destructores y cruceros durante el levantamiento colonial. Pero esta cosa no pertenecía a ninguna flota humana que conociera. Y sin embargo, ahí estaba, matando bichos como si aplastara moscas. Una nueva salva de rayos de energía abrazó el suelo, vaporizando a toda una oleada de atacantes Zerat en plena carga. La línea de trincheras, que momentos antes se tambaleaba al borde del colapso, ahora permanecía en un silencio atónito. Mark se levantó de su cobertura, oteando el campo. Los bichos se retiraban, dispersándose hacia los cañones lejanos. Por primera vez en 9 días, el puesto de avanzada no estaba bajo asedio inmediato. A su alrededor, los combatientes supervivientes asomaban la cabeza. Caras manchadas de tierra, ojos desorbitados. Nadie vitoreaba. Todavía no, porque la nave de guerra no se iba. Flotaba más bajo, proyectando una profunda sombra sobre las trincheras. Un zumbido grave llenó el aire, haciendo que a Mark le dolieran los dientes. Entonces una voz, artificial y fría, retumbó desde unos altavoces invisibles. Personal humano, depongan las armas. Están bajo cuarentena de protección. ¿Cuarentena? A Mark se le encogió el estómago. Esto no era una operación de rescate. Algo no encajaba. Cutter se acercó tambaleándose, agarrándose el hombro donde la garra de un bicho le había desgarrado la armadura. Su rostro estaba pálido, pero su voz conservaba esa misma determinación sardónica. «Bueno, capitán, parece que la caballería viene con condiciones». Mark no respondió. Ya estaba escaneando frecuencias en su comunicador de muñeca, todavía inhibidas. Ningún contacto más allá de los canales locales. Pero la nave de guerra no estaba inhibida. Había atravesado el bloqueo de alguna manera. Eso significaba que tenía un poder y una tecnología muy superiores a los suyos. Todo el personal, abandonen las posiciones defensivas y diríjanse al complejo minero central. El incumplimiento resultará en la aplicación de la fuerza. La voz de nuevo. Sin emoción, sin identificación. Los instintos de Mark le gritaban. Había visto cómo operaban los ejecutores corporativos. Llegaban cuando la lucha había terminado. Aseguraban la zona. Se cubrían las espaldas. Solo que esto no parecía corporativo. Demasiado frío. Demasiado eficiente. Abrió el canal de su escuadrón. Mantened la posición. Que nadie se mueva todavía. Capitán. Era Jenkins, uno de los combatientes más jóvenes, de apenas 20 años. Su voz temblaba. Acaban de salvarnos el pellejo. No deberíamos, ya sabe, ¿cooperar? Mark volvió a escanear la nave que flotaba. Sin insignias, sin tripulación visible, sin lanzaderas desplegadas, solo esa voz. No, hasta que sepamos con quién estamos tratando. Cutter gruñó en señal de aprobación. Ya era hora de que alguien usara la cabeza. Una oleada de inquietud se extendió por la trinchera. Los supervivientes, mineros con rifles, guardias agotados, médicos,
miraban a Mark en busca de órdenes. Sintió el peso de la responsabilidad. Si daba la orden equivocada, esta gente estaba muerta. Entonces, sin previo aviso, una figura descendió de la nave. No en lanzadera, no en cápsula de desembarco. Simplemente apareció. Un momento había aire vacío, y al siguiente una figura con forma humana estaba de pie en la cima de la cresta más cercana, a contraluz del brillo espeluznante de la nave. Era humana, o lo parecía, alta, vestida de pies a cabeza con una armadura negra sin costuras ni articulaciones visibles. El casco no tenía rasgos, una placa facial de obsidiana lisa que no reflejaba nada. En su mano derecha, portaba un arma larga y delgada, que no era ningún rifle de pulsos o pistola de plasma que Mark reconociera. La figura permaneció en silencio, observando el maltrecho puesto de avanzada. Luego habló, no a través de altavoces, sino directamente en la frecuencia del comunicador de Mark. Capitán Mark Anlin, usted es la máxima autoridad humana aquí. Cumplirá las órdenes. La sangre se le heló a Mark. Sabía su nombre. Abrió un canal privado. ¿Quién demonios es usted? Ninguna respuesta, solo la repetición. Diríjanse al complejo minero central. Tienen 10 minutos. A su alrededor, los combatientes se movían inquietos. Algunos estaban listos para seguir la orden. La desesperación le hacía eso a la gente, pero otros miraban a Mark. Cutter escupió en la tierra. Los cabrones ni siquiera se presentan. La mente de Mark iba a toda velocidad. ¿Qué opción tenían? ¿Quedarse en las trincheras y arriesgarse a ser etiquetados como hostiles, o moverse bajo términos desconocidos? Tomó una decisión. Jenkins, tú y Bravo mantened la línea aquí. Nadie se va a menos que yo lo diga. Sí, señor. Cutter, vienes conmigo. Vamos a ver qué quieren estos fantasmas. Los dos hombres salieron de las trincheras. El polvo se arremolinaba alrededor de sus botas mientras hacían el largo camino hacia el centro minero, una fea estructura abovedada medio enterrada en la roca. La figura de armadura negra no se movió, ni siquiera se inmutó, solo observaba. Al acercarse, Cutter refunfuñó. Siento como si estuviéramos caminando hacia nuestro propio funeral. Mark estaba de acuerdo. En la entrada del complejo, apareció una segunda figura. Armadura idéntica, arma idéntica. Sin mediar palabra, les hizo un gesto para que entraran. No había opción. Entraron. El interior estaba en penumbra. Las luces de emergencia parpadeantes proyectaban largas sombras sobre las paredes de acero. El lugar olía a sangre y ozono. Las batallas de la última semana aún persistían en el aire. En la sala de mando, lo encontraron. Un hombre, sin armadura, pero vestido con un impecable uniforme negro, de rostro pálido y anguloso. Sus ojos eran fríos, calculadores. A su lado, dos figuras más con armaduras negras permanecían en silencio. Capitán Anlin, dijo el hombre con suavidad. Soy el director Grayson. Represento a la División 7. A Mark se le revolvió el estómago. División 7. Un nombre susurrado en los rincones oscuros de los bares de la flota. No oficial, no reconocido. El tipo de gente que hacía desaparecer los problemas. Está muy lejos de la Tierra, director, dijo Mark con sequedad. La delgada sonrisa de Grayson no llegó a sus ojos. Vamos a donde se nos necesita. Y ahora mismo, esta luna es una cuestión de interés estratégico. ¿Estratégico? Cutter soltó una carcajada áspera. Es una roca muerta. Lo único que hay aquí es un puñado de mineros medio muertos de hambre y una infestación de bichos. La sonrisa de Grayson se ensanchó un poco. Hay más bajo esta luna de lo que usted comprende. Su supervivencia fue conveniente. Mark apretó los puños. Conveniente. Como si fueran activos, no personas. ¿Qué quiere de nosotros? Preguntó. Grayson hizo un gesto hacia las figuras negras. Ordene a su gente que cumpla plenamente los protocolos de cuarentena. Permanecerán aquí bajo nuestra protección hasta que la situación se resuelva. ¿Y si no lo hacemos? Preguntó Mark en voz baja. Los ojos de Grayson brillaron. No le gustará la alternativa. La mente de Mark daba vueltas. Habían sobrevivido a los bichos,
a duras penas. Ahora estaban atrapados bajo el yugo de algo peor. La División 7 no rescataba a la gente. Limpiaba desastres y se aseguraba de que no quedaran testigos. La nave de guerra no era la salvación. Era una correa. Antes de que Mark pudiera hablar, un zumbido urgente de su comunicador de muñeca lo interrumpió. Jenkins, con voz baja y temblorosa. Capitán, más le vale volver aquí fuera. Algo está pasando con la nave. Mark intercambió una mirada sombría con Cutter. Grayson inclinó la cabeza. Está excusado por ahora. Pero recuerde, capitán, estamos observando. Mark se dio la vuelta sin decir una palabra más y salió a grandes zancadas. Cutter lo siguió. Afuera, la nave de guerra se había movido, todavía flotando, pero ahora emitiendo extraños pulsos de luz a través de su casco. El zumbido en el aire se había profundizado hasta convertirse en un estruendo subsónico que hacía vibrar los huesos de Mark. Entonces, una grieta en el cielo. Una delgada línea de una oscuridad imposible partió el aire sobre la nave. No eran nubes, ni humo. Algo más profundo, anómalo. Un viento helado aulló a través del puesto de avanzada. Jenkins corrió hacia él, con los ojos desorbitados. Señor, está abriendo algo. Y los bichos, están volviendo. Mark miró al horizonte y sintió que el corazón le daba un vuelco. Los cañones bullían de movimiento. Miles, decenas de miles de bichos pululando hacia el puesto de avanzada, más rápido que antes, más frenéticos, enloquecidos. Y a través de todo ello, esa grieta en el cielo se hacía más ancha. La voz de Cutter era baja, sombría. No nos salvaron, Mark. Trajeron algo aquí. Mark se quedó mirando la nave de guerra, la creciente rasgadura en los cielos, y se dio cuenta de la terrible verdad. Ya no luchaban por sobrevivir. Estaban atrapados en la guerra de otro. Las botas de Mark golpeaban el suelo rocoso mientras él y Cutter corrían de vuelta hacia la línea de trincheras. Detrás de ellos, el complejo minero pulsaba con ese brillo espeluznante. La grieta que partía el cielo se ensanchaba sobre la nave de guerra fantasma. El zumbido en el aire se sentía vivo ahora, vibrando a través de los huesos, de los dientes, de esa parte profunda del cerebro que entendía el miedo primario. Y delante, el horizonte hervía de movimiento. Miles de bichos. Esta vez sin formaciones, sin oleadas tácticas. Esto era un enjambre, irreflexivo, voraz, como si algo les hubiera soltado las correas. Mark saltó a la trinchera delantera, agarrando a Jenkins por el hombro. El rostro del joven estaba blanco, con los ojos desbocados. Informe. Vienen rápido, capitán, tartamudeó Jenkins. Más rápido que antes. No sé qué los impulsa, pero... Un profundo chillido chirriante recorrió el paisaje. Tan fuerte que el aire pareció resquebrajarse. No era solo una señal. Era una orden, una que los bichos no podían ignorar. Sonad la alarma general, gritó Mark. Puestos de combate. Defenderemos esta línea. A su alrededor, los exhaustos combatientes se apresuraron, cargando armas, reforzando barricadas, colocando nuevas cargas. Los civiles en el pozo minero se quedarían enterrados en las profundidades. No había opción ahora. Cutter se dejó caer a su lado, rifle en mano. Estamos jodidos. Todavía no, gruñó Mark. Pero las palabras sonaron huecas, incluso en su propia boca. Habían repelido oleadas antes, por los pelos. Pero esto era diferente. Los bichos no se retiraban. No estaban sondeando. Venían a acabar con todo. Y sobre ellos, la nave de guerra simplemente flotaba, silenciosa y observando. ¿Qué demonios han hecho?, murmuró Cutter. ¿Por qué ahora? La mente de Mark daba vueltas. Grayson había dicho que la luna albergaba algo más, algo bajo la superficie, y esa grieta no era natural. La nave la había provocado deliberadamente. ¿Pero por qué atraer al enjambre? A menos que ese fuera el objetivo. Preparaos, gritó alguien. Los bichos golpearon como un maremoto. El suelo tembló cuando las primeras filas se vertieron en la zona de muerte. Un mar retorcido de quitina, garras y mandíbulas.
Los rifles martilleaban, las granadas volaban, el plasma abrazaba la noche. La línea de trincheras estalló en un caos. Mark disparaba en ráfagas brutales, el rifle de pulsos pateando con fuerza contra su hombro. Cada disparo derribaba a un bicho, pero siempre había más. Los cuerpos se amontonaban. Sin embargo, el enjambre avanzaba, trepando sobre sus muertos. A su derecha, un escuadrón de mineros retrocedió bajo el peso abrumador de los números, las garras arrastrando a hombres que gritaban hacia la masa. Mark blandió su rifle, abriéndose un camino sangriento a través de la brecha, arrastrando a 2 supervivientes hacia atrás por el cuello de sus uniformes. «Mantened la puta línea», rugió. En algún lugar detrás, Cutter activó cargas enterradas. Un muro de llamas engulló a las primeras filas, comprando segundos. Solo segundos. Jenkins se dejó caer junto a Mark, con la cara surcada de sangre. «Capitán, no podemos aguantar esto». El comunicador de Mark crepitó. La voz de Grayson, tranquila en medio de la masacre. «Capitán Anlin, retírense al pozo minero. Sellen todos los puntos de acceso. Ahora». A Mark se le revolvió el estómago. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ordenar una retirada después de provocar al enjambre? A menos que nos quieran encerrados, escupió Cutter. Nos quieren ahí abajo, fuera de su camino. Mark apretó la mandíbula, pero la línea no aguantaría. Y quedarse aquí significaba morir inútilmente. Señala a todas las unidades. Retirada controlada, ordenó. Retiraos al pozo en oleadas. Cubríos los unos a los otros. A su alrededor, los maltrechos combatientes comenzaron a retroceder, arrastrando a los heridos, proporcionando fuego de supresión. Mark se quedó en la retaguardia con Cutter, acribillando a todo lo que se acercaba demasiado. Mientras se retiraban, Mark miró hacia atrás una vez. La sombra de la nave de guerra se cernía, el cielo sobre ella ahora desgarrado por completo. Algo se movía en esa oscuridad, algo vasto. Pero no había tiempo para pensar. Llegaron a la entrada del pozo, una enorme puerta de acero reforzada para derrumbes. Los supervivientes entraron en tropel, quizás 30 en total. Menos de la mitad de los que habían empezado. Mark activó el cierre externo. «Selladla». Pesados servos gimieron mientras la puerta se cerraba de golpe. Dentro, el aire estaba cargado de sudor, sangre y miedo. Las luces parpadeantes proyectaban rostros sombríos con crudo relieve. Grayson ya estaba allí, flanqueado por sus silenciosos guardias acorazados. «Ha obedecido la orden», dijo fríamente. Mark se acercó a grandes zancadas, la furia hirviendo en su interior. «¿Qué demonios está pasando? Nos habéis metido en esto. Esa nave vuestra, esa grieta. ¿Qué estáis intentando hacer ahí fuera?» Grayson no se inmutó. Ha visto lo que yace bajo esta luna. Los Serat no son la amenaza principal. Son atraídos por ello, por su activación. ¿Activación?, espetó Cutter. ¿Te refieres a esa rasgadura en el puto cielo? La sonrisa de Grayson fue sutil. Su supervivencia aquí era estadísticamente improbable, y sin embargo, conveniente. El enjambre Serat presenta la prueba de campo perfecta para nuestros protocolos de contención. La sangre de Mark se heló. Prueba de campo. No estaban rescatando el puesto de avanzada. Lo estaban usando. Usándolos a ellos para ver qué pasaría. «Hijo de», respiró Mark. «Nos usasteis como cebo. Mejor nosotros que una colonia habitada», replicó Grayson sin remordimiento. «Pérdidas aceptables». Mark se abalanzó. Solo el agarre de Cutter en su brazo le impidió golpear al cabrón. «Esto no ha terminado», gruñó Mark. «No», dijo Grayson con calma. «Apenas está empezando». De repente, las alarmas sonaron dentro del pozo. Luces rojas parpadearon. Uno de los guardias de Grayson tocó una consola. «Director, brecha estructural, túneles inferiores». La expresión de Grayson se agudizó. «Imposible. El enjambre no debería poder penetrar tan profundo». Mark sintió una certeza nauseabunda instalarse en su estómago. «No estaban intentando entrar», dijo con voz ronca. «Están siendo atraídos hacia abajo».
Los ojos de Grayson se entrecerraron. Muéstremelo. Se movieron rápido. Mark, Cutter, Grayson y 2 guardias, más adentro de los niveles inferiores de los pozos mineros. El aire se volvió más frío, más antiguo. Las paredes aquí llevaban años intactas. Túneles abandonados cuando las vetas más profundas se agotaron, pero ahora extrañas luces parpadeaban más adelante, y el sonido, un zumbido bajo y resonante que parecía hacer vibrar el cráneo. Los comunicadores de Mark captaron fragmentos, gritos, fuego de armas. Los bichos ya estaban dentro. Llegaron a un cruce de túneles derrumbado. Detrás, algo brillaba débilmente, y allí, en las sombras, una forma. No era un bicho, no era humana. Un monolito negro medio enterrado en la piedra. Su superficie cambiaba con símbolos ilegibles. Antiguo, más antiguo que la colonia, más antiguo que la humanidad. Y a su alrededor, los bichos se retorcían, ignorando por completo a los humanos, como si estuvieran en trance, como si lo adoraran. Los ojos de Grayson brillaron. Por fin. Mark lo miró fijamente. «Usted sabía de esto». «Por supuesto», dijo Grayson en voz baja. «Por eso vinimos. Los Serat veneran estos artefactos. Necesitamos entender por qué». El campo de resonancia de la nave de guerra activó el artefacto, y ahora observamos. ¿Observar?, escupió Cutter. «Están rompiendo nuestras líneas, matando a nuestra gente, y usted está haciendo un experimento». Grayson se giró, con voz fría. «Este conocimiento vale mucho más que unos pocos mineros o soldados. La humanidad debe avanzar. Los sacrificios son necesarios». Las manos de Mark temblaban de furia. Habían sido utilizados desde el principio. Peones en un juego que no entendían. Pero antes de que pudiera hablar, el monolito pulsó. Una onda de fuerza los golpeó a través del túnel, arrojándolos a todos al suelo. Las luces parpadearon, las armas se cortocircuitaron, los bichos chillaron, dispersándose, y de la oscuridad más allá del monolito, algo se movió. Algo grande. Algo que no era Serat. Cutter tosió, levantándose a duras penas. «¡Oh, demonios!», graznó. «¿Y ahora qué?». Mark se levantó, el rifle temblando en su agarre. A través del polvo, una vasta forma cambiante se materializó, todo extremidades dentadas y geometría imposible. Sin ojos, sin rostro, solo presencia. Algo antiguo había despertado, y estaban atrapados aquí abajo con ello. La cosa que se alzó detrás del monolito no estaba viva en ningún sentido que Mark entendiera. No caminaba. No se arrastraba. Se desplazaba, plegándose y desplegándose en patrones irregulares que hacían que el aire reluciera. Sus extremidades eran delgadas un momento, masivas al siguiente. Sin articulaciones, sin anatomía, sin sentido, solo movimiento y una presencia, una presión en el cráneo, como si alguien estuviera perforando la mente desde dentro. Cutter se tambaleó junto a Mark, con una mano en la sien. «Está en mi cabeza. Maldita sea, está en mi cabeza». Mark se obligó a concentrarse. Enfoque táctico. «Respira». Disparó un tiro. La ráfaga de pulsos golpeó a la cosa y se desvaneció como la luz en un agujero negro. Sin daño, sin reacción. Los bichos también se habían dispersado, siseando y chirriando de pánico. Fuera lo que fuese esto, ni siquiera ellos querían tener nada que ver con ello ahora. Grayson. Grayson solo miraba, con los ojos desorbitados, los labios moviéndose en un asombro silencioso. Mark lo agarró, lo sacudió con fuerza. ¿Qué demonios es esa cosa? La mirada de Grayson nunca dejó a la criatura. Está más allá de toda clasificación. Tecnología precursora, o algo más. El artefacto era un nodo de señal, una llave. Se interrumpió. La cosa cambiante se giró. O tal vez no. Y de repente estaba más cerca. A una docena de metros cuando Mark parpadeó. Ahora solo a 5. El aire se heló a su alrededor, formándose escarcha en las paredes. Entonces habló, no con palabras, con presión. Un pensamiento, un mensaje frío e insondable presionado directamente en el cerebro. No pertenecéis. No sois de los creadores.
Seréis deshechos. Mark retrocedió. La fuerza del mensaje fue suficiente para hacerlo tambalear físicamente. Cutter cayó de rodillas, jadeando. Incluso Grayson se estremeció. Pero entonces, sorprendentemente, sonrió. Sí, susurró. Sí, comunicación. Podemos aprender de ello. Mark no esperó. Agarró a Cutter, lo levantó. Nos vamos. Grayson salió de su trance, con los ojos encendidos. No puede. ¿Entiende lo que vale esto? ¿Lo que podría significar para la humanidad? Mark se enfrentó a él, con el rostro como una piedra. Ha matado a la mitad de mi gente, nos ha atrapado en este agujero y ha desatado a saber que sobre nosotros. ¿Y ahora quiere estudiarlo? Su voz era de hielo. Está loco. Los guardias de Grayson levantaron sus armas. Mark no dudó. Táctico primero, soldado siempre. Su arma de mano salió en un instante. 2 disparos. Ambos guardias cayeron antes de poder disparar. Cutter lo cubrió, su rifle barriendo el túnel. Grayson retrocedió contra la pared, el shock retorciendo su rostro. «Imbécil. No lo entiende. Cállese», gruñó Mark. «Muévete, Cutter». Corrieron. Detrás de ellos, la cosa avanzó. La presión se hizo más fuerte. Las luces explotaron. El hormigón se agrietó bajo una fuerza invisible. Las alarmas aullaron. Mark y Cutter corrieron por los túneles, con los rifles de pulsos listos, respirando con dificultad. ¿A dónde diablos vamos?, jadeó Cutter. Arriba, espetó Mark. Hay que llegar al pozo principal. Encontrar supervivientes. Vamos a salir de aquí. Llegaron al primer cruce y encontraron el infierno. Los bichos estaban por todas partes de nuevo, pero no atacaban. Se arrastraban por las paredes y los techos, con los ojos desorbitados y los cuerpos temblando, huyendo hacia arriba. La criatura de abajo no solo los estaba cazando. Estaba expulsando todo, empujándolo hacia arriba. Cutter voló de un disparo a un bicho que se acercó demasiado. «Somos ratas en una puta trampa», gritó. La mente de Mark iba a toda velocidad. No podían quedarse bajo tierra. No con esa cosa viniendo. No con la nave de guerra controlando el cielo. Pero si pudieran salir, enviar una señal. Quizás todavía había una oportunidad. Llegaron a los barracones del nivel medio. Una docena de supervivientes se acurrucaban allí. Jenkins entre ellos, magullado pero vivo. «Capitán», corrió hacia él. «¿Qué demonios está pasando? Los bichos se han vuelto locos. Grayson nos ha bloqueado el acceso al mando». «Grayson ya no está al mando», dijo Mark sombríamente. «Coged armas, botiquines, vamos a abrirnos paso». Los ojos se abrieron de par en par, pero nadie discutió. Estos hombres habían pasado por demasiado. La confianza se ganaba con sangre ahora, y Mark se la había ganado. ¿El plan?, preguntó Cutter, metiendo una nueva batería en su rifle. La mirada de Mark se endureció. «Rompemos el bloqueo, salimos a la superficie, encontramos una forma de pasar esa nave, o morimos en el intento». Simple, brutal. El único plan que quedaba. Jenkins dudó. «Señor, la nave de guerra tiene cañones automáticos en la cresta. Los vi cuando retrocedimos». Mark asintió. «Yo me encargo de eso». Se volvió hacia el grupo. «Armas listas. Moveos rápido. Sin héroes. Si alguien cae, seguid moviéndoos. No hay segundas oportunidades ahora». El acero se reflejó en sus rostros. Tenían miedo. Cualquiera con sentido común lo estaría, pero el miedo era una buena ventaja. Te mantenía alerta. Se movieron. Los túneles temblaban mientras subían. La cosa de abajo seguía acercándose. El último corredor de acceso a la superficie estaba sellado. Un viejo pozo de mantenimiento medio derrumbado. Pero Mark y Cutter lo abrieron con cargas de demolición. Emergieron a un pálido crepúsculo. El cielo arriba, desgarrado por esa grieta imposible. La nave de guerra flotaba. Sus cañones rastreando el suelo y los bichos. Estaban por todas partes aquí arriba también, correteando en pánico ciego. Mark agarró a Jenkins. «Cargas PEM».
¿Todavía las tienes? Sí. Sí. Quedan 2. Mark tomó una. Se la metió a Cutter en las manos. A la torre oeste. Yo me encargo de la este. Cuando los cañones caigan, corremos hacia la cresta. Cutter le dio una palmada en el hombro. Nos vemos en la cima. No más palabras. No había tiempo para ellas. Se separaron. Mark corrió agachado y rápido, esquivando bichos que se arrastraban. La torreta de la nave de guerra giró, escaneando. Lanzó una granada de humo. Una cobertura escasa, pero mejor que nada. Al llegar a la torre este, colocó la carga. Temporizador de 10 segundos. Bip, bip, bip. Corrió. La explosión lanzó una onda de choque blanca a través de la cresta. La torreta del cañón echó chispas y murió. Al otro lado del campo, la carga de Cutter detonó un segundo después. Camino despejado. Mark activó el comunicador. Vamos. Moveos. Los supervivientes salieron de la cobertura, corriendo hacia la cresta rocosa. Ráfagas de plasma pasaron zumbando. Los drones automáticos seguían activos, pero sin los cañones pesados, tenían una oportunidad. Mark agarró a Jenkins en plena carrera, lo arrastró a través de una onda expansiva. Cutter cubría el flanco, su rifle cantando. Casi allí. Entonces un grito detrás. Mark se giró. Uno de los soldados de la División 7 con armadura negra había salido de la mina, moviéndose más rápido que un humano, más como una máquina, con el arma levantada. Sin pensar, Mark desenfundó y disparó. 3 disparos, directos al centro. El soldado cayó, pero otro ya se acercaba. ¡Corred!, gritó. Llegaron a la cresta, con el aliento ardiendo, las piernas de plomo. Delante, un barranco, demasiado profundo para saltar. Pero un viejo carguero de mineral yacía destrozado a través de él. Un estrecho puente de metal retorcido. No había opción. Mark abrió el camino, cruzando rápido, manteniéndose agachado. Abajo, el enjambre de bichos se retorcía como un mar viviente. Un resbalón significaba la muerte. Jenkins casi se cae. Mark lo agarró del brazo, lo tiró al otro lado. Cutter les cubría las espaldas con fuego. Finalmente, el otro lado. Se desplomaron en el polvo. Vivos, por ahora. Mark se incorporó, escaneando el cielo. La nave de guerra flotaba, sus cañones buscando, pero estaban más allá del perímetro principal. Cutter se levantó, sonriendo a través de la sangre. Maldita sea, capitán. Todavía respirando. Mark sonrió sombríamente. Dame 5 minutos. Abrió su comunicador. Ráfagas a ciegas en todos los canales. ¿Alguna nave humana? Aquí el capitán Mark Anlin de KR-9. La División 7 se ha vuelto hostil. Artefacto hostil activado. Requerimos extracción y ataque de contención inmediato. Repito. Estática. Luego un leve crujido. Recibido. Aquí la fragata Warsprite. Señal, débil. Coordenadas. El corazón de Mark dio un salto. Una nave de la Marina de verdad. Coordenadas en camino. Ladró. Moveos. Moveos. Cutter sonrió más ampliamente. Maldita sea, sí, pero mientras corrían, una fría certeza se instaló en el estómago de Mark. Grayson no los dejaría ir. La cosa en la mina no se quedaría enterrada. Y la nave de guerra seguía observando, seguía esperando. Se movieron rápido. No había otra opción. Mark lideraba desde el frente, cada músculo ardiendo. Detrás de él, Cutter, Jenkins y el harapiento puñado de supervivientes se esforzaban por mantener el ritmo. La velocidad era vida ahora. La señal de la Warsprite había sido débil. Un fugaz crujido en la estática, pero era suficiente. Una ventana de extracción, tal vez. Tal vez si podían llegar a la baliza de la cresta norte a tiempo. La mente de Mark trabajaba tan rápido como sus piernas. Grayson no se quedaría de brazos cruzados. No después de lo que habían visto. No después del tiroteo en el pozo. La División 7 ya estaría cazándolos. Y esa cosa, lo que fuera que se había alzado en la mina, seguía allí abajo, por ahora.
pero por la forma en que el suelo temblaba bajo sus pies, no iba a quedarse contenida. «Capitán», jadeó Jenkins, acercándose a él. «Señor, los bichos se están retirando». Mark se arriesgó a echar un vistazo. Tenía razón. El enjambre que había inundado la superficie se estaba reduciendo, retrocediendo, no en retirada, sino en pánico, atraído de nuevo hacia la mina. Las implicaciones celaron a Mark más que el aire nocturno. «Algo está subiendo», dijo Cutter sombríamente. «Los bichos lo saben». Mark asintió una vez. Él también lo sentía. El propio cielo parecía pulsar al ritmo de la cosa de abajo. Esa grieta que se ensanchaba relucía con una energía imposible. Llegaron a la vieja torre de comunicaciones, un esqueleto de acero oxidado que dominaba la cuenca. Mark hizo una seña para detenerse. Un respiro rápido. «Jenkins, informe». El joven se secó el sudor de la frente, con el rostro pálido. «Contándonos a nosotros, tenemos 10 supervivientes. Munición baja. Sin armas pesadas». Mark apretó la mandíbula. No mucho con que luchar. No mucho por lo que luchar, excepto la supervivencia. Cutter se agachó a su lado, revisando su maltrecho rifle. «No estamos solos aquí fuera». Mark asintió. Él también los había visto. Figuras con armaduras negras moviéndose en las sombras. Agentes de la División 7 cazando, silenciosos. Sin cháchara por el comunicador, sin maniobras de flanqueo. Solo una persecución fría e implacable. Grayson no solo estaba limpiando cabos sueltos. Estaba cubriendo sus huellas. Si lograban enviar una señal, si le decían a la Marina lo que la División 7 había desatado aquí, toda la operación de Grayson se iría al traste. Y Grayson no era el tipo de persona que permitiría que eso sucediera. Mark activó su comunicador, con voz baja. «Warsprite, aquí Anlin. Moviéndonos al punto de extracción Bravo. Persecución hostil en curso. Brecha de artefacto inminente. Solicito apoyo inmediato». Solo la estática respondió. Cutter exhaló bruscamente. «Estamos solos». «Todavía no», dijo Mark. Miró a los supervivientes, sombríos, maltrechos, con los ojos hundidos, pero todavía ardiendo. Le habían seguido hasta aquí. No se detendría ahora. «En marcha», ordenó. Avanzaron hacia el norte, bordeando la cresta. El terreno aquí era accidentado, roca afilada y pizarra inestable. Un paso en falso podía romper un tobillo, una pierna, pero la velocidad era vida. Sin detenerse, sin dudar. Entonces, movimiento más adelante. Mark levantó un puño. «¡Alto!». Las sombras parpadearon entre las rocas. Equipo de asalto de la División 7. 5 agentes, elegantes y rápidos, moviéndose en perfecto silencio. El pulso de Mark se disparó. «Emboscada». Hizo una seña en silencio. «Flanquead por la derecha». Cutter y 2 supervivientes se separaron, moviéndose agachados. Mark guió a los demás por la izquierda. Paciencia. Sincronización. Matar limpiamente. Matar rápido. Esperó, con la respiración lenta y constante. Los agentes entraron en la zona de muerte, demasiado confiados, demasiado precisos, predecibles. Mark disparó primero. Una ráfaga triple y cerrada. El agente principal se desplomó. El caos estalló. El equipo de Cutter martilleando el flanco. Jenkins con fuego de supresión. Una de las figuras con armadura negra se abalanzó sobre Mark. Demasiado rápido. Inhumano. Él se hizo a un lado, clavando su cuchillo bajo el sello del casco. El cuerpo se convulsionó y cayó. Segundos después, silencio. 5 cuerpos en el suelo. Pero Mark no sonreía. Grayson no habría enviado solo un equipo. «Seguimos moviéndonos», ordenó. «A doble marcha». Corrieron. Detrás de ellos, el suelo tembló con más fuerza. Nubes de polvo se levantaron. La grieta sobre la mina pulsó más brillante. Rayos de relámpagos cruzaban el cielo. Y entonces un sonido. No un rugido, no un grito. Una nota, profunda y resonante, que se sentía en los huesos, en la sangre. Antiguo. Alienígena.
Anómalo. Jenkins tropezó. Capitán. ¿Qué demonios es eso? El rostro de Mark era sombrío. Está despertando. Nadie necesitó más explicaciones. Corrieron más rápido. El punto de extracción era una cresta plana que daba al valle occidental, una meseta rocosa marcada por una vieja baliza de navegación. Si la Warsprite venía, sería allí donde aterrizaría. Mark los guió por la pendiente final, con los pulmones ardiendo, las piernas temblando. Entonces, disparos. La División 7 ya estaba aquí. Torretas en modo centinela automático. Asesinos elegantes y silenciosos rastrearon su aproximación, escupiendo ráfagas controladas. Cutter se lanzó a cubierto, maldiciendo. Maldita sea, están sellando la cresta. Mark escaneó rápidamente. Terreno, ángulos, debilidades. No podían enfrentarse a los cañones de frente, pero tal vez no tenían que hacerlo. Agarró a Jenkins. Flanquea por la izquierda. Arrastrate por la línea de pizarra. Cutter, por la derecha. Carga de demolición en el puesto sur. Se movieron rápido y en silencio. Mark se arrastró agachado, sintiendo como la roca le desgarraba la armadura. Un resbalón significaría la muerte, pero era mejor que quedarse quieto. Arriba, el cielo brilló con más intensidad. La nota se hizo más fuerte. El suelo temblaba constantemente ahora. Estaba subiendo. Mark llegó a ciegas a la primera torreta. Una cosa elegante que pulsaba con energía. Abrió el panel lateral, metió una granada PEM y rodó para alejarse. Gump. La torreta echó chispas y murió. La carga de Cutter voló el segundo puesto momentos después. «Moveos», gritó Mark. Los supervivientes subieron por la cresta, cansados, ensangrentados, pero intactos. Llegaron a la baliza. Mark activó el transmisor. Potenciador de señal. Canal abierto. Aquí el capitán Anlin. Punto de extracción Bravo asegurado. Persecución hostil neutralizada. Brecha de artefacto en curso. Necesitamos evacuación inmediata. Estática. Luego una voz. Warsprite al habla. Señal fijada. En camino. ETA 6 minutos. El alivio inundó a los supervivientes, pero solo por un segundo, porque los temblores alcanzaron su punto máximo, y con un chillido ensordecedor e imposible, la grieta sobre la mina se abrió de par en par. Una forma se alzó del cráter, vasta y sin forma. Una masa retorcida de geometría negra y luz abrasadora. Sin extremidades, sin ojos, solo presencia. Una columna imponente de ángulos imposibles y masa cambiante. Y debajo de ella, los bichos huían en pánico absoluto, dispersándose en todas direcciones. La cosa había salido a la superficie y se dirigía hacia la cresta. La sangre de Mark se heló. 6 minutos no iban a ser suficientes. Cutter observaba sombríamente. «Aguantamos o morimos». Mark asintió una vez. Sin retirada, sin rendición. Volvió a activar el comunicador. «Warsprite, atención. Entidad del artefacto está móvil y converge en nuestra posición. Recomiendo armamento pesado en la aproximación. Recibido, Anlin. Armas listas». Los supervivientes formaron un perímetro cerrado. Cada rifle listo. Mark revisó su arma de mano. Tranquilo ahora. La muerte no le asustaba. El fracaso sí. Y no iba a dejarle esta cosa a otro para que la limpiara. «Ahí viene», dijo Cutter en voz baja. La entidad se acercó. El propio aire se deformaba, se rasgaba, la realidad se doblaba a su alrededor, la luz parpadeaba, el tiempo tartamudeaba. Mark respiró hondo. Una última lucha, una última defensa. «Por la humanidad», dijo en voz baja. Cutter sonrió a través de la sangre. «Maldita sea». Sí. Entonces la cosa golpeó la cresta. Y el infierno vino con ella. Golpeó como una ola de irrealidad. A medida que la entidad subía por la cresta, el mundo se rompía. Mark lo vio en destellos, el espacio mismo doblándose, el tiempo tartamudeando como una grabación de video rota. Un segundo Cutter estaba a su lado, al siguiente a unos metros de distancia, a medio movimiento, con la boca abierta como si el propio sonido se hubiera retrasado.
Las rocas flotaban en el aire, las sombras se doblaban en direcciones imposibles, y el sonido, no un ruido, sino una presencia en sus cabezas, en sus huesos. No sois de los creadores. Seréis deshechos. Mark apretó la mandíbula, forzándose a actuar. Luchar, no paralizarse. La mente humana no estaba hecha para esto, pero la voluntad del soldado podía doblarse donde hombres menores se rompían. Disparó, sabiendo que no serviría de mucho, pero necesitando actuar. Pulsos blanco-azulados se dirigieron hacia la masa de la entidad y se desvanecieron. Ningún efecto. Mantened la línea, gritó, su voz de hierro a través de la tormenta. Los supervivientes se reagruparon, los rifles crepitando, las granadas volando. Cutter se mantuvo erguido, disparando ráfaga tras ráfaga contra la oscuridad cambiante. Jenkins se agachó junto a la baliza, gritando al comunicador. Warsprite, ahora. Estamos a punto de ser arrollados. Eta 3 minutos, respondió la fría voz de la marina. 3 minutos. Una eternidad. Entonces nuevas formas se movieron entre las rocas. Agentes de la División 7 con armaduras negras, el último equipo. 6 de ellos moviéndose como sombras, inmunes al caos. La última mano de Grayson. Mark vio a su líder, alto, con casco, el rifle levantado. Sin dudarlo, abrieron fuego contra los supervivientes. Los cabrones no estaban aquí para luchar contra la entidad. Estaban aquí para silenciar testigos. Mark se lanzó detrás de un afloramiento destrozado mientras las ráfagas de pulsos pulverizaban la piedra. La División 7 nos está atacando. Rugió. Acabad con ellos. Cutter no dudó, pivotó, derribó a uno de un disparo en la cabeza. Jenkins arrastró a 2 supervivientes a cubierto, uno gritando por una herida en el vientre. Mark flanqueó por la derecha, moviéndose agachado, apareció detrás de uno de los agentes y le clavó el cuchillo en la articulación de la espalda. La armadura se resquebrajó. El cuerpo se convulsionó y cayó. Pero venían más, y la entidad estaba más cerca. Zarcillos de luz negra azotaban la cresta. 2 supervivientes fueron atrapados a media carrera, congelados en el lugar como si el tiempo se hubiera detenido, sus cuerpos desmoronándose en cenizas un segundo después. Mark apretó los dientes. Sin tiempo para lamentarse, sin tiempo para sentir, solo para luchar. Abrió la baliza una vez más. Warsprite. Agentes hostiles de la División 7 atacando. Entidad rompiendo la línea defensiva. Necesitamos apoyo de ataque inmediato. Recibido, Anlin. Armas listas. Pasada de ataque en curso. Arriba. El cielo relució. Un débil destello de salvación. La Warsprite estaba aquí, pero la cresta ya era un infierno. Mark corrió a la posición de Jenkins. El joven levantó la vista, el sudor corriéndole por la cara. Señor, no podemos aguantar mucho más. Aguantamos, dijo Mark, con voz plana. Aguantamos hasta que la marina ataque o morimos. La simple verdad, no había otro resultado. Se giró. Cutter luchaba como un demonio, el rifle al rojo vivo. Pero entonces un destello. Uno de los soldados de la División 7 lo flanqueó, disparó a quemarropa. Cutter se tambaleó, golpeado con fuerza, cayó de rodillas. Mark no pensó. Se movió, se estrelló contra el soldado, llevándoselos a ambos al suelo. Una lucha brutal. Puños, cuchillos, rabia. Mark ganó. Apenas. Sangre en sus manos. Sin tiempo para limpiarla. Se arrastró hasta Cutter. El viejo veterano tosió sangre, sonriendo débilmente. Los cabrones me han dado bien esta vez. A Mark se le hizo un nudo en la garganta. Sin tiempo. Sin palabras. Agarró el rifle de Cutter, comprobó el cargador. Todavía le quedaba algo de vida. Cutter le agarró la muñeca. No te detengas. Nunca, dijo Mark, con voz fría. Se levantó, ensangrentado, cansado, y siguió luchando. Arriba, un rugido atronador. La Warsprite irrumpió a través de las nubes. Una elegante fragata de la marina, con los cañones en llamas. La salvación, si podían aguantar unos segundos más.
Brillantes lanzas de energía martillearon a la entidad, haciéndola retroceder, aunque solo ligeramente. Pero se adaptó rápido, zarcillos azotando hacia arriba, intentando atrapar la nave. Mark sabía que la fragata no podía flotar mucho tiempo. Tenía que moverse o sería destrozada. Extracción en curso, resonó el comunicador. A la baliza, ahora. Mark no dudó. Agarró a Jenkins, lo arrastró hacia el centro. Todos, moveos. Última carrera, ahora. Lo que quedaba de los supervivientes corrió a través del fuego cruzado, a través de los latigazos de la entidad. 2 más cayeron. Sin gritos, solo silencio. Mark llegó a la baliza. La Warsprite lanzó una eslinga de gravedad. Plateada y elegante, la única forma de subir rápido. Jenkins saltó primero, desapareciendo en un destello de luz. Mark empujó a los heridos. 1, 2, 3. Entonces una sombra se cernió. Grayson. No un fantasma. El hombre en persona, caminando a través de la tormenta como si nada. Sin armadura, sin casco, solo ojos fríos y una pistola. Lo estás arruinando todo, dijo en voz baja. Mark levantó su rifle. Vete al infierno. Grayson sonrió levemente y disparó. Mark lo esquivó, no lo suficientemente rápido. La bala le rozó el costado, un dolor punzante, pero Mark devolvió el fuego, una ráfaga completa. Grayson se tambaleó, la sangre floreciendo, pero no cayó. De alguna manera, siguió caminando. Mark no dudó. Cargó, golpeó a Grayson en la cara con la culata de su rifle. El hombre cayó, finalmente humano de nuevo, no un espectro intocable. Sin tiempo para rematarlo. La entidad estaba casi sobre ellos. El aire se congeló. La luz se atenuó. Mark agarró el control de la baliza abandonado por Cutter. Anulación de clave. Un último disparo en la eslinga. Miró a Grayson, sangrando, jadeando. Hoy no, gruñó Mark. Apretó el gatillo. La eslinga brilló y Mark desapareció en un borrón de luz. Aterrizó con fuerza en la cubierta de la Warsprite, rodando para ponerse de pie, con el rifle listo, incluso ahora. Jenkins estaba allí, con los ojos desorbitados. Señor, lo ha conseguido. Mark miró a su alrededor. 7 supervivientes en total de casi 100. No era bueno, pero estaban vivos. Un oficial de la Marina corrió hacia él. El teniente Hall, con el uniforme impecable a pesar del caos. Capitán Anlin, lo tenemos. La nave se está retirando. Paquete de ataque en camino hacia la grieta. Mark le agarró del brazo. No es suficiente. Esa cosa se está adaptando. Atáquenla con todo. Hall asintió, con el rostro sombrío. Entendido. La Warsprite viró, los cañones principales cargándose. En las pantallas, la entidad se cernía sobre la cresta, todavía creciendo, todavía moviéndose. Pero esta vez, la Marina trajo potencia de fuego de verdad. Torpedos cayeron en picado. Lanzas de plasma brillaron. La cresta desapareció en fuego y furia. Mark observó, con el corazón helado. Golpéenla de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Cuando el humo finalmente se disipó, la cresta había desaparecido. Un cráter devastado. La grieta de arriba parpadeó, inestable, encogiéndose. De la entidad, ni rastro, por ahora. Hall exhaló. Lo daremos por muerto, capitán. Mark no estaba tan seguro. Nada tan antiguo muere fácilmente. Se desplomó contra el mamparo, la pérdida de sangre alcanzándolo. Jenkins se sentó a su lado, en silencio. Después de un largo momento, el joven habló. Lo logramos. Mark asintió lentamente. Por ahora. Pero en el fondo sabía. Grayson no estaba muerto. No de verdad. La División 7 no se detendría. Y la cosa que habían desatado, había probado la libertad. Esto no había terminado. Ni de lejos. La enfermería a bordo de la Warsprite apestaba a sangre, antiséptico y ozono quemado. Mark se sentó en el borde de un catre de metal, con la camisa arrancada para exponer la quemadura de plasma que marcaba sus costillas. La técnico médica trabajaba en silencio,
sus manos rápidas y eficientes. Mark apenas sintió el escozor. El dolor era un viejo amigo a estas alturas. Al otro lado de la sala, Jenkins estaba sentado, rígido, en otro catre, con los nudillos blancos. El chico estaba vivo, físicamente al menos. No se podía decir lo mismo de los demás. 7 supervivientes. Esa era la cuenta final. 7 de 93. Mark apretó la mandíbula. La lucha había terminado, por ahora. Pero la guerra apenas comenzaba. La División 7 no perdía fácilmente. Y Grayson, si el cabrón no estaba muerto en esa cresta, ya estaba planeando el siguiente movimiento. Se acercaron unos pasos, nítidos, deliberados. Mark levantó la vista cuando el comandante Ryland, el segundo al mando de la Warsprite, entró. Alto, de ojos agudos, perfecto según el reglamento. Uno de esos oficiales de la Marina que había hecho carrera acatando las normas mientras mantenía los dos ojos abiertos, del tipo que podías respetar, con cautela. Ryland se detuvo junto al catre de Mark. Nos ha dado un buen espectáculo ahí fuera, capitán. La voz de Mark era plana. Vio los datos. Ryland asintió sombríamente. Toda la operación, la grieta, la entidad, el pequeño proyecto negro de la División 7. Va a levantar olas. Mark soltó un bufido amargo. Lo enterrarán. Los ojos de Ryland se entrecerraron. No dejaré que lo hagan. Mark lo estudió. El hombre lo decía en serio, pero la intención no significaba capacidad. No cuando se trataba del alcance de la División 7. ¿Cuáles son sus órdenes?, preguntó Mark. Ryland dudó. Un parpadeo. Breve pero revelador. El mando quiere que entreguemos a los supervivientes en la estación lunar para el interrogatorio. Después de eso, sacudió la cabeza. Clasificado. Los labios de Mark se afinaron. ¿Quiere decir que nos harán desaparecer? Ryland no lo negó. Ya hay mucha presión desde arriba. Mensajes de la inteligencia de la flota. Mensajes de fuentes por encima de la inteligencia de la flota. División 7. Ryland asintió sombríamente. Jenkins se inclinó hacia adelante, con el rostro pálido. Señor, no pueden simplemente borrarnos. Hicimos nuestro trabajo. Sobrevivimos. Mark miró al chico a los ojos. Verdades duras. Pueden y lo harán, Jenkins. La División 7 no deja testigos. Ese es todo su manual. Ryland se cruzó de brazos. Le estoy dando una oportunidad, Anlin. La Marina le debe más que un entierro silencioso. Puedo conseguirle una audiencia. El almirante de la flota Kendrick todavía está limpio, por ahora. La mente de Mark se movió rápido. Una lucha política no era su juego, pero la supervivencia sí lo era. Si hablo con Kendrick, quiero protección total para mi gente. Para todos ellos. Ryland asintió levemente. Tiene mi palabra. Mark no estaba satisfecho, pero era la única carta sobre la mesa. Entonces hagámoslo rápido, antes de que los fantasmas de Grayson nos alcancen. Atracaron en la estación lunar Prime 48 horas después. Una reluciente extensión de acero y cristal que orbitaba la maltrecha luna de la Tierra. Mark odiaba las estaciones. Demasiado limpias, demasiado artificiales, sin tierra, sin rudeza, solo mentiras pulidas y caras sonrientes. Los supervivientes de la Warsprite fueron llevados a cuartos seguros, vigilados, observados. Sin acceso a comunicaciones externas. Para su protección, dijo Ryland. Mark no se lo creyó ni por un segundo. Pero la audiencia con el almirante de la flota Kendrick llegó más rápido de lo esperado. Ryland movió todos los hilos que tenía, y algunos que no, para que sucediera. Mark y Jenkins fueron escoltados a una sala de conferencias en las profundidades del ala de mando, flanqueados por la policía militar de la Marina, no por agentes de la División 7. Una pequeña merced. Kendrick ya estaba allí, un hombre mayor, de rostro duro, con ojos como piedras. Sin sonrisa de político, una mirada de soldado. Mark saludó rígidamente. Señor. Kendrick les hizo un gesto para que se sentaran. He revisado los informes preliminares, capitán. Lo hizo bien en circunstancias imposibles. Mark no desperdició el aliento en falsa modestia.
Tuvimos suerte. La cosa de ahí abajo no está muerta, y la División 7 no ha terminado. La boca de Kendrick se tensó. Lo sé. Tocó una tablilla de datos. Pantallas holográficas cobraron vida. Imágenes de la operación en KR-9. La entidad alzándose, la grieta. Las tropas de Grayson disparando a supervivientes humanos. La División 7 se extralimitó, dijo Kendrick con frialdad. Pero no son renegados. Están protegidos. Las órdenes vinieron de las profundidades del mando unificado. Capas que ni siquiera yo puedo atravesar. Todavía. A Mark se le revolvió el estómago. Entonces ya estamos muertos. Todavía no, dijo Kendrick. Su mirada se agudizó. Necesito que testifique oficialmente. Interrogatorio completo. Si nos movemos lo suficientemente rápido, podemos forzar una investigación de la flota antes de que la División 7 pueda limpiar las pruebas. Mark lo consideró. Una jugada peligrosa. Hacerlo público les pondría una diana a todos. Pero el silencio era peor. Permitiría que el trabajo de Grayson continuara. Lo haré, dijo. Con una condición. Dígame. Mi gente. Protección total. Reubicación si es necesario. Protocolos de protección de testigos. Kendrick asintió. Hecho. Mark lo miró a los ojos. No soy ingenuo, señor. La División 7 vendrá a por nosotros de todos modos. Más le vale estar preparado para jugar sucio. Una fina sonrisa. No llegué a almirante jugando limpio, capitán. La investigación oficial de la flota se inició en 24 horas, más rápido de lo que Mark creía posible. Kendrick se movió como un hombre que sabía que el tiempo se agotaba. Mark dio su testimonio en una cámara sellada, grabación holográfica completa, asegurada por leales a la inteligencia de la flota. Lo contó todo. La llegada de Grayson, la manipulación, la entidad, los supervivientes abatidos para encubrir la operación. No endulzó ni una puta palabra. Jenkins también testificó. Temblando, pero fuerte. El chico tenía acero bajo las cicatrices. Otros supervivientes siguieron. La verdad entró en el sistema. Una verdad peligrosa. Pero la División 7 se movió igual de rápido. Mark sintió el cambio casi de inmediato. Seguridad más estricta. Más sombras en los pasillos. Oficiales de la flota que no le sostenían la mirada. Ryland se encontró con él en la cubierta de observación un ciclo más tarde. Con el rostro sombrío. Malas noticias. Hay rumores. Activos de la División 7 ya están en camino. Quieren cerrar esto. Mark apretó la mandíbula. Ventana de extracción. La mirada de Ryland se endureció. Kendrick está moviendo hilos, pero no aguantarán para siempre. Tiene una oportunidad. Traslado fuera de la estación con autorización diplomática. Después de eso, desaparece. Mark miró las estrellas. Frías y vastas. He estado desapareciendo toda mi vida, dijo en voz baja. Cuando llegó el ataque, fue rápido. Las alarmas de la estación sonaron. Brecha en los muelles inferiores. No piratas, no incursores. Equipo de asalto de la División 7. Ryland irrumpió en los aposentos de Mark. Arma de mano desenfundada. Están aquí. Muévete. Mark agarró a Jenkins y a los pocos supervivientes que quedaban. Sin dudar. Luchar o morir. La huida fue brutal. Cubiertas bloqueadas. Mamparos sellados. Pero Ryland tenía aliados. Abrieron un camino a través del caos. Los disparos resonaban por la estación. Los civiles gritaban. A la División 7 no le importaban los daños colaterales. Mark luchó como un demonio. El rifle de pulsos pateando. Los instintos afilados. Abatió a 2 agentes con armadura negra en el anillo del hábitat. Mató a un tercero con un cuchillo en combate cuerpo a cuerpo. Jenkins se mantuvo cerca, con el rostro sombrío pero firme. Llegaron al hangar de lanzaderas diplomáticas. La última carta de Kendrick. Un elegante mensajero esperaba. Motores calientes. Guardias de la flota mantenían la línea mientras los supervivientes embarcaban. El propio Kendrick apareció, sangre en la manga, los ojos encendidos. «Váyanse», ordenó.
Yo cubro este lado. Mark se encontró con su mirada. Sin palabras, solo un asentimiento. De soldado a soldado. Luego la escotilla se selló y la lanzadera despegó, abriéndose paso a través del perímetro defensivo de la estación. La División 7 disparó. Proyectiles de rail pasaron zumbando, pero demasiado tarde. Mark se sentó en la cabina, viendo las estrellas girar, vivo por ahora. Pero se había declarado la guerra, una guerra en la sombra. Y Mark Hanlin no había terminado de luchar. Ni de lejos. Las estrellas ardían frías a través del visor de la lanzadera. Un mar negro que se extendía hasta el infinito. Mark estaba sentado en el asiento plegable, con el rifle sobre las rodillas. Le dolían las costillas donde la quemadura de plasma no había sanado del todo. Sus músculos palpitaban con el recuerdo de demasiadas peleas, demasiadas muertes. Pero su mente estaba afilada, concentrada. La misión no había terminado. A su lado, Jenkins estaba sentado, encorvado, con la mirada perdida. El chico había perdido demasiados amigos en KR-9. Todos lo habían hecho. De los 93 originales, solo 7 habían salido. Ahora esos 7 estaban dispersos. Casas seguras, identidades falsas, órdenes de reubicación cortesía del agente del almirante Kendrick. Pero seguro era una mentira. La División 7 no perdonaba. La División 7 no olvidaba. Mark activó el comunicador. Piloto, informe. La piloto del mensajero, una mujer mayor con cicatrices y un tatuaje de la flota, respondió sin girarse. Operando en silencio, capitán. Llegaremos al primer punto de entrega en 30 horas. Después de eso, un salto a la estación Argo. Órdenes de Kendrick. Mark asintió. Manténgalo discreto. Sin transmisiones, sin filtraciones. Cerró el canal. Jenkins finalmente habló. Con voz áspera. Señor, ¿a dónde vamos después de esto? La mirada de Mark permaneció en las estrellas. ¿A dónde se nos necesite? El chico frunció el ceño. ¿Y después de eso? Mark lo miró, el peso de demasiados años en sus ojos. Luchamos. 30 horas después, hicieron la primera entrega. Una luna sin nombre en un sistema no reclamado. Una casa segura enterrada en la roca. Antiguas rutas de contrabandistas surcaban la corteza. Mark, Jenkins y otros 2 desembarcaron. El resto se separó en vectores distintos. Las órdenes de Kendrick eran claras. Dispersarse. Sobrevivir. Reagruparse cuando cayera el martillo, porque caería. Mark se quedó en la entrada de la casa segura, viendo cómo el mensajero volvía a arder en el vacío. Ya no había vuelta atrás. El búnker era espartano. Hormigón, acero, lo esencial. A Mark le gustaba así. Sin distracciones, sin comodidades que ablandaran el filo. Desempacó las armas primero, colocando cada rifle, pistola y cuchillo con una precisión metódica. Luego los comunicadores, codificados, de haz estrecho, sin redes estándar. Jenkins, dijo. El chico levantó la vista. Inteligencia. Ahora. Jenkins manejó el equipo, las manos todavía un poco temblorosas, pero cada vez más firmes. La lucha lo había cambiado, lo había endurecido. El tráfico local está limpio, informó Jenkins. Pero estoy captando ráfagas codificadas en los canales de la Marina. La División 7 está cazando. Nos han marcado como renegados. Mark lo esperaba. Detalles públicos, lo llaman un incidente de brecha de contención. KR-9 hectáreas sido bloqueado. Sin supervivientes oficiales. Sin mención de la entidad. La boca de Mark se tensó. El encubrimiento ya estaba en marcha. ¿Y Kendrick? Fuera de la red, Jenkins dudó. Los rumores dicen que se enfrenta a una revisión interna, presión del alto mando. A Mark se le revolvió el estómago. Kendrick se había jugado el cuello. La División 7 iría a por él con la misma dureza. Lo sacaremos si podemos, dijo Mark en voz baja. Pero primero, necesitamos una ventaja. Durante los siguientes 3 días, trabajaron en la red. Protocolos fantasma, canales secundarios, viejos contactos que Mark no había usado en años.
Surgieron patrones. La División 7 no solo estaba encubriendo KR-9. Se estaban expandiendo. Más operaciones en mundos periféricos. Más sitios de investigación marcados para cuarentena. Y la peor parte, múltiples informes de picos de señales de artefactos en todo el espacio conocido. KR-9 no había sido el único. Mark miró los datos, una fría certeza instalándose en sus huesos. La guerra no se avecinaba. Ya estaba aquí. Jenkins levantó la vista de la consola una noche, con el rostro pálido. Señor, he encontrado algo. Mark cruzó la habitación. Muéstrame. Jenkins mostró una transmisión, fragmentada, temblorosa, imágenes de contrabando de un puesto minero en el brazo de Cygnus. La imagen estaba borrosa, pero lo suficientemente clara como para mostrar una forma familiar. Un monolito negro, con símbolos parpadeantes, y una figura, alta, delgada, saliendo de las sombras. Grayson, vivo, sonriendo. Mark apretó los puños. El cabrón seguía jugando. Jenkins tragó saliva. Señor, ¿qué hacemos? Los ojos de Mark eran duros como el hierro. Vamos de casa. Envió ráfagas codificadas a través de los canales más profundos que le quedaban a viejos aliados, soldados, mercenarios que habían luchado en el barro y la oscuridad. Hombres que le debían favores. Hombres que odiaban a la División 7 incluso más que él. Las respuestas llegaron rápido. Dentro. Cuenta conmigo. Claro que sí, joder. Un nuevo grupo de guerra comenzó a formarse. Extraoficial, fuera de la red, sin rangos, sin política, solo soldados que querían desangrar a la División 7. Mark informó a Jenkins y a los demás. Esta es la única lucha que importa ahora. La División 7 está jugando con fuerzas que no pueden controlar. Si ganan, la humanidad arderá. Nadie discutió. No después de KR-9. No después de lo que habían visto. Una semana después, Mark estaba de pie en un mirador escarpado fuera del búnker, las estrellas frías sobre él. Jenkins se acercó a su lado. Señor, ¿cree que podemos detenerlos? Mark observó el vacío, pensó en la entidad, pensó en la sonrisa de Grayson. No importa, dijo en voz baja. Luchamos de todos modos. Miró al chico, vio el mismo fuego duro que había visto en 100 zonas de guerra. Eres libre de marcharte, dijo. No hay vergüenza en ello. Jenkins negó con la cabeza. Estoy dentro, señor. Hasta el final. Mark le dio una palmada en el hombro. No suave, sino sólida. El vínculo de un soldado. Bien, dijo. Porque este es solo el primer disparo. El grupo de guerra creció en las sombras, en las grietas del imperio, y Mark Hanlin, una vez solo otro capitán, se convirtió en algo más. Un cazador, un fantasma, un hombre con una guerra que librar. La División 7 no estaba preparada, pero aprenderían. Bala a bala.